Buenas noches, mi nombre es Oscar Emanuel Alfaro Alvarado y este es mi aporte para la actividad número 7 del curso de legislación tributaria y hoy es sábado 23 de noviembre del 2024. Número 1. Explicar el elemento subjetivo, sujeto activo y sujeto pasivo, y elemento objetivo, aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo de los siguientes impuestos. Renta de capital inmobiliario. El impuesto sobre la renta de capital inmobiliario es un tributo que grava los rendimientos que se obtienen de la propiedad de bienes inmuebles, como alquileres o arrendamientos. Elemento subjetivo. Sujeto activo. El sujeto activo es el ente que tiene la potestad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. En este caso, el sujeto activo es el Estado o administración tributaria. Sujeto pasivo. Es la persona o entidad que está obligada a pagar el impuesto, es decir, el contribuyente. En el caso de la renta de capital inmobiliario, el sujeto pasivo es la persona física o jurídica que percibe los ingresos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles o de cualquier otra renta relacionada con el capital inmobiliario. Elemento objetivo. Los elementos objetivos del impuesto sobre la renta de capital inmobiliario se refieren a las características que definen y delimitan el hecho imponible. Estos se dividen en aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo. Aspecto material. El aspecto material del impuesto hace referencia a la naturaleza del hecho imponible, es decir, a los rendimientos obtenidos por la titularidad de bienes inmuebles. Esto incluye alquileres o arrendamientos de inmuebles, ya sean residenciales, comerciales, industriales, etc., y otras formas de rentas pasivas derivadas del uso de los bienes inmuebles, como la cesión temporal del uso del inmueble o la explotación de una propiedad inmobiliaria. Aspecto temporal. El aspecto temporal se refiere al periodo durante el cual se devenga el impuesto, que usualmente se relaciona con el ejercicio fiscal en el que se generan los ingresos. La fecha de devengo suele coincidir con el año fiscal. En muchos países es del 1 de enero al 31 de diciembre. Aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo tiene que ver con la base imponible y el tipo impositivo. La base imponible es el total de los ingresos que se derivan del alquiler de los bienes inmuebles, deducidos en su caso los gastos necesarios para obtener esos ingresos, como el mantenimiento de la propiedad, los gastos de reparación, las tasas o impuestos locales, etc. La renta de capital mobiliario. Para explicar el elemento subjetivo y el elemento objetivo del impuesto sobre la renta de capital mobiliario, primero es importante entender cómo se estructura este tipo de impuesto en los sistemas fiscales. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo se refiere a las personas o entidades que están obligadas a pagar el impuesto, es decir, los sujetos activos y pasivos. Sujeto activo es la administración tributaria o el Estado, que es el ente encargado de exigir y recaudar el impuesto. En este caso, el sujeto activo es el ente fiscal correspondiente, la nacional, autonómico o local, que se encarga de la gestión y control del impuesto sobre la renta de capital mobiliario. Sujeto pasivo son las personas físicas o jurídicas que obtienen la renta de capital mobiliario y están obligadas a pagar el impuesto. Elemento objetivo. El elemento objetivo hace referencia a los hechos imponibles del impuesto, es decir, a los elementos que determinan la existencia de la obligación tributaria. En el caso de la renta de capital mobiliario, este elemento está relacionado con los ingresos generados por el capital mobiliario y se puede desglosar en los siguientes aspectos. Aspecto material. Se refiere a la naturaleza de la renta que se grava. En el caso de la renta de capital mobiliario se incluyen ingresos derivados de intereses generados por depósitos bancarios, bonos, obligaciones, etc., dividendos recibidos de acciones o participaciones en empresas, ganancias patrimoniales generadas por la venta de activos financieros como acciones, bonos, etc., ingresos procedentes de la cesión de derechos sobre el capital, como el alquiler de derechos de autor o patentes. Aspecto espacial. Hace referencia al ámbito territorial donde se genera la renta. En general, la renta de capital mobiliario se grava dependiendo de la residencia fiscal del sujeto pasivo y en algunos casos también según el lugar donde se originen los ingresos. Aspecto temporal está relacionado con el momento en el que se genera la renta. Los impuestos sobre la renta de capital mobiliario
suelen gravar los ingresos obtenidos durante un periodo impositivo y estos se declaran en la declaración anual de la renta. Aspecto cuantitativo se refiere a la cantidad de la renta sobre la que se va a aplicar el impuesto. Esto se refiere a la base imponible del impuesto, que en este caso sería el total de los intereses, dividendos y otras rentas obtenidas por el contribuyente en un determinado periodo. Ganancias de capital. Los impuestos sobre ganancias de capital son aquellos que gravan el impuesto del valor de un activo como bienes inmuebles, acciones, bonos, etc., cuando se vende o se transmite. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo hace referencia a las partes involucradas en la relación tributaria, es decir, quien tiene la obligación de pagar el impuesto, el sujeto pasivo, y quien tiene el derecho de exigirlo, sujeto activo. Sujeto activo es el Estado o la autoridad tributaria, por ejemplo la Administración Federal de Ingresos Públicos en Argentina o el Servicio de Impuestos Internos en Chile, que tiene la facultad de exigir el pago del impuesto. Sujeto pasivo es la persona física o jurídica que está obligada a pagar el impuesto sobre las ganancias de capital. Generalmente son los contribuyentes que venden un activo que ha aumentado su valor. Elemento objetivo. El elemento objetivo hace referencia a los aspectos materiales, espaciales, temporales y cuantitativos del impuesto, es decir, que se grava, dónde, cuándo y en qué medida. Aspecto material. El aspecto material se refiere a los hechos imponibles que originan el impuesto en el caso de las ganancias de capital. Este hecho imponible es el incremento en el valor de un activo que ha sido adquirido por el contribuyente y que se vende a un precio superior al que se adquirió. Aspecto espacial. El aspecto espacial hace referencia a donde se aplica el impuesto. El impuesto sobre las ganancias de capital se aplica en el territorio de la jurisdicción fiscal del Estado que lo regula. Es decir, si un contribuyente vende un activo en un país determinado, el impuesto se aplicará conforme a las leyes fiscales de este país, aunque en algunos casos puede haber reglas sobre la tributación internacional. Aspecto temporal. El aspecto temporal tiene que ver con cuándo se debe pagar el impuesto. En el caso de las ganancias de capital, este impuesto se genera en el momento en el que se realiza la ganancia, es decir, cuando el activo se vende o se transmite y se percibe la ganancia. Aspecto cuantitativo. Se refiere a cuánto se debe pagar. Esto depende de la base imponible, a la ganancia obtenida, y de la tasa impositiva aplicable, que puede variar según el tipo de activo, la duración de la tenencia del activo y otros factores específicos que el sistema tributario de cada país contempla. Remesas. Los impuestos sobre remesas se refieren a aquellos tributos que graban la transferencia de dinero entre países, generalmente realizadas por personas que envían dinero a sus familiares o conocidos en el extranjero. Elemento subjetivo. Este elemento se refiere a las partes involucradas en la relación tributaria. Se divide en sujeto activo. Es el ente que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. En el caso de los impuestos sobre remesas, el sujeto activo sería el Estado o la autoridad tributaria del país que impone el impuesto. Sujeto pasivo. Es la persona o entidad que tiene la obligación de pagar el tributo. En el caso de las remesas, el sujeto pasivo puede ser el remitente. En algunos países, quien envía el dinero puede ser el sujeto pasivo, si el impuesto se aplica sobre el valor de la remesa que sale del país. El receptor, en otros casos el receptor de la remesa, quien recibe el dinero, puede ser el sujeto pasivo, especialmente si el impuesto se aplica al dinero recibido en el país receptor. Ambos, en algunos sistemas tributarios se podría aplicar una combinación de impuestos tanto al remitente como al receptor, dependiendo de la legislación del país involucrado. Elemento objetivo. Este elemento se refiere a las características de la obligación tributaria que se pueden desglosar en los siguientes aspectos. Aspecto material. El aspecto material hace referencia a lo que constituye el hecho imponible, es decir, el acto o la actividad sobre la que recae el tributo. En el caso de los impuestos sobre remesas, el hecho imponible es la transferencia de dinero entre personas o entidades. Aspecto espacial. Este aspecto hace referencia al ámbito territorial en el que se aplica el impuesto. En el caso de las remesas, la jurisdicción tributaria puede depender de el país emisor de las remesas, de donde sale el dinero, el país
país receptor de las remesas donde se recibe el dinero. Dependiendo de la legislación de cada país, el impuesto puede aplicarse en cualquiera de estos territorios o en ambos, si ambos países tienen normativas fiscales que gravan las remesas. Aspecto temporal. El aspecto temporal hace referencia al momento en el que se genera la obligación tributaria. En el caso de los impuestos sobre remesas, la obligación tributaria generalmente se genera en el momento en que se realiza la transferencia del dinero o en el momento en el que el receptor recibe el dinero, dependiendo de la normativa específica. Aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo se refiere a la base imponible y la tasa impositiva que se aplica sobre la remesa. En términos simples, es la cantidad de dinero que se grava y la tarifa que se aplica para calcular el impuesto a pagar. Número 2. Indicar la diferencia entre gasto deducible y deducciones únicas. En el contexto fiscal, las deducciones fiscales pueden clasificarse en diferentes tipos según su naturaleza y cómo se aplican en la declaración de impuestos. Dos conceptos comunes en este ámbito son gasto deducible y deducción única. La diferencia: gasto deducible es un gasto que una persona o empresa incurre en el ejercicio de su actividad económica que se puede restar de los ingresos para reducir la base gravable sobre la que se calcula el impuesto a pagar. Deducciones únicas son un tipo específico de deducción fiscal que en general se puede aplicar solo una vez en un periodo fiscal determinado, a diferencia de los gastos deducibles que pueden repetirse a lo largo de los años fiscales. Las deducciones únicas son aquellas que solo pueden ser utilizadas en una sola ocasión. Dar ejemplos de gastos deducibles y ejemplos de deducciones únicas. Gastos deducibles: gastos de personal, gastos operativos, gastos de transporte, gastos financieros, gastos relacionados con la formación y capacitación, gastos de marketing y publicidad, y gastos en investigación y desarrollo, I+D. Por último, deducciones únicas: deducción por hijos o dependientes, deducción por vivienda habitual, deducción por donativos, deducción por gastos médicos, deducción por formación y estudios, deducción por ahorro en planes de pensiones, deducción por maternidad o paternidad y deducción por la compra de vehículos eléctricos o energías renovables. Muchas gracias.